A 17 de septiembre de 2024. Mirad, esta finca la han podado unos muchachos que llevo yo conociendo los 3 años, que los conocí porque se apuntaron a su amigo de poda activo. Y este año era el tercero, yo tengo ya cierta confianza con ellos y yo los vi muy bien, digo, pues nos vamos a poner a podar para la calle. Y les pasé finca. Esta finca la han podado ellos. Esto está en término de Almagro, en Ciudad Real. Son aquí también de la provincia, donde cerca. Y para que veáis que son picuales ya con bastantes añitos, que estaban ya pidiendo las primeras renovaciones y reducciones y cómo están de cosecha. ¿Lo veis? Y cómo han respondido. Esto es el mismo administrador de la finca, se brindó la finca para impartir aquí parte del curso de poda que organizó Sercopa este año, y así que estuvimos aquí. Y ahora he venido a ver la finca, pues aquí hice yo también un vídeo cuando se estaba podando, allá por abril sería, y he venido a verla. Total, que ves que respondí muy bien, yo hablo con el administrador, estamos contentos, pero me he encontrado lo que me he encontrado. ¿Veis? Ahora en el desbarete han sido otras personas, ni sé quién son, ni quiero conocerlos, pero vamos, que eso no es culpa de ellos. El que no sabe es como el que no oye. Total, que todas las varetas buenas de los cortes nos las han quitado. Todas. Así que agridulce el haber venido. ¿Lo veis? Se ve que las quitaron pronto y han vuelto a salir. Y mirad qué buenas varetas. Han dejado lo que ellos han querido y han quitado. Los árboles, si miras desde lejos, pues sí están muy bonitos, muy verdes, con mucha aceituna, con muchas crecidas. Pero cuando vas mirando, por ahí he visto yo algún corte, pues va mirando, las varetas se las han llevado todo. Por eso la visita está siendo agridulce. Mirad que, por ejemplo, los olivos tenían ya sus 4 brazos, casi todos, ya brazos que vais pidiendo renovación, pues se echó algún brazo y ya el olivo se ha refrescado. Mirad, esta se ve que ha brotado más tarde y ha sobrevivido, aunque eso no vale ahí. El olivo se ha refrescado con lo que se le ha hecho. Veis que lo que se ha llegado a hacer, pues está bastante bien. Para ser personas que, como es que ellos han podado de toda la vida su zona, pero no con un estilo así un poquito más digamos, a la andaluza como lo queramos llevar. Pero el problema es, pues que aquí teníamos unas varetas fantásticas, y lo que pasa es que esto se ve que han desvaretado pronto y la han vuelto a quitar. Pero bueno, conclusiones, que esto es lo que estoy intentando hacer con el tema de la poda. Pues yo voy sacando como mis colaboradores o mis satélites en zonas, digamos, pues para que sale alguna finca de poda que esté interesada en la poda que puedo desarrollar con mi equipo. Pues puedo tirar de los podadores más cercanos para poder ofrecerle un mejor servicio. Eso por un lado, y eso es lo que intención que quiero haciendo. Estos mismos muchachos pues los conocí en un curso de lo de poda que yo impartí, como os digo. Y segundo, que el tema del desbareto, por favor, os lo dejáis muy claro a las personas que vengan, porque las personas que lo han hecho no son responsables, porque ellos no saben lo que hay que hacer y lo han hecho pues con toda su buena intención. Si os vienen a desbaretar, que os quiten del muslo para abajo, del muslo para arriba, no que no toquen, sino que no miren. ¿Veis? Que no toquen, no, que no miren siquiera. Que el desbarete es algo tan importante como la poda, o sea, que es parte de la poda, no es que es otra cosa. El desbarete es parte de la poda. Y ahora, si aquí en esta zona no hay costumbre de renovación, pues claro, pues la gente pues lo quita todo, porque entienden que una vareta es algo negativo. Pues te la harían parda. Mira aquí qué raído más guapo que se hizo. Y he hecho varetas, pero se las quitaron y han vuelto a echar. Nada más que llegaba, pues he avisado a los responsables, pasa que no he podido contactar con ellos. Y bueno, pues imaginaros el disgusto que tengo. En fin, conclusiones. Que la poda que intento yo plantear en la finca que cuentan conmigo, pues estáis viendo los resultados que da. Y esta finca así de picuales con esta edad, pues hay muchas que están ya pidiendo renovación. Pues veis que hemos combinado raídos, corte de vida, mirad el raído, todas las varetas que he hecho me las han quitado. Nosotros el olivo con estas técnicas vamos refrescándolo, veis cómo se va poniendo tierno, vamos preparando para renovar. Productivamente se nota del mismo año. No pensar
que una poda de renovación te va a recortar cosecha. Aquí a la vista está. Una poda de renovación bien hecha te sube la cosecha, como estáis viendo, porque el olivo se refresca. Mirad, al quitarle esa rama, cómo se ha puesto todo lo demás. Pero si luego, este es hojiblanco, este no es picual. Si luego en el desbarete te la lían parda, pues la verdad que se ha perdido mucho trabajo. Pero bueno, conclusiones. Cada vez tendremos nosotros más personal para la poda, porque estamos también formando a personas desde cero. Y segundo, el desbarete es sagrado, el desbarete es lo mismo que la poda. Si son personas las que van a hacer que no cuentan con los conocimientos necesarios, por favor, indicarle que del muslo para arriba que no toquen. ¿Vale? Venga, buenas tardes.